Qué bueno entonces comenzar un nuevo repaso del estudio de la lección, una lección que verdaderamente nos hace tomar una, digamos así, una visión diferente a como comúnmente nosotros enfocamos justamente el Evangelio, el estudio de la palabra de Dios. Esta vez el enfoque que nos ofrece, cierto, la lección es diferente. Así que bueno, qué lindo entonces presentar a quien me acompaña para introducirnos en este repaso, en la lección número 5 para el 29 de octubre de 2011, con un título lindo, La fe en el Antiguo Testamento. Hoy me acompaña en esta oportunidad el pastor Ubaldo Gins. Pastor Ubaldo, un gusto de que esté con nosotros y gracias por acompañarnos. Qué lindo, sí. La verdad que encantado de estar contigo en la lección. Si puedo decirte, la lección de escuela sabática para mí es fundamental. Desde niño la he estudiado y he participado y me encanta. ¿Es de cuna de iglesia? Soy de quinta generación. Quinta generación, qué lindo. Así que, bueno, siempre estuve. Ya forma parte, hábito en tu vida. En mi vida, qué bueno, sí. Qué bueno. ¿Qué te ha parecido el repaso de esta semana con un título, quizás digamos cuando hablamos de fe es un tema ya quizás trillado, pero desde la óptica que el autor lo presenta aquí, en el Antiguo Testamento es un enfoque que nosotros en lo personal por lo menos no lo experimentamos, ¿no? Sí, cuando uno lo mira al título así rápidamente parece un poco desconectado o que no hubiera fundamento en el Antiguo Testamento para hablar de la fe. Pero en la lección aparecen situaciones, y aquí el apóstol Pablo yo lo veo sorprendido, lo veo consternado, porque él con mucho sacrificio había ido, había predicado, había hablado del Cristo crucificado, y los Gálatas lo habían aceptado y había gozo y había realmente una iglesia, parece interesante, muy activa, muy. Y ahora Pablo escribe esta carta sorprendido, dice, ¿qué pasó? Como que no entiende la semilla que él sembró, como que hubo maleza que está creciendo. Claro. Con la misma fuerza que le crece la verdad. Claro. ¿Qué sucedió que haya un cambio tan abrupto, tan extraordinario? No encontré bien decir todas las causas o todo lo que los Gálatas hacían, porque él lo da por sabido, por entendido. Pero él allí dice, ¿qué pasó, Gálatas? Y también dice que él sí, si vamos al el capítulo 3, si ustedes nos acompañan, allí en la Biblia, abrimos en la carta de Pablo a la iglesia de Gálatas, cierto, capítulo 3, verso 1. Entender, ¿no?, que venimos ya hablando de los primeros capítulos de la carta de Pablo a los Gálatas, donde estudiamos bien que primero Gálatas se introduce, la carta a los Gálatas se introduce que hay un solo evangelio, ¿no? Sí. Muchachos, no me vengan con historias raras. Sí. Hay un solo evangelio, punto 1, y entonces Pablo se defiende bajo la primera acusación, ¿no? Sí. El descrédito a su persona. Exacto. Es decir, cuando no podemos desacreditar la verdad, cuando digamos no podemos tirar por tierra el evangelio, el mensaje, entonces desacreditar a la persona. Atacamos a la persona. Y entonces Pablo se defiende y dice, yo quiero contar por qué soy discípulo apóstol de Jesús, de Dios. Exacto. Presenta allí su primero, dice, ¿qué pasa? Hay un solo evangelio, o el que predican ustedes o el que aprendí yo, pero no hay otro. No hay otro, o ustedes o yo. No hay ni siquiera uno intermedio. No hay un intermedio, es decir, acá hay alguno que está errado. Y entonces, en cierto sentido, se presenta el Evangelio de Cristo. Yo, Pablo, enseño el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo se lo había revelado, ¿no? Ese espacio Exacto. Que le estuvo retirado. Y entonces ahora dice, bueno, ahora que entramos a entender esto, dice, ¿qué pasó con ustedes? ¿No? Así que vamos a Gálatas capítulo 3,
verso 1, ¿no? Esto Sí. es lo que, pastor, usted quería mencionar, introducirnos un poquitito, ¿no? Sí. Y está justamente esto en la lección del día domingo. El autor nos introduce de esta manera los Gálatas insensatos, y el versículo dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí hay algunas cosas. Ajá. Primero, que Jesucristo y la enseñanza bíblica había sido presentada con claridad. Es decir, Pablo no tiene duda. Es decir, me gusta un poquito eso de la actitud de Pablo. Es decir, no es que Pablo no tenga una autoestima, digamos así, una autoestima elevada, sino dice: yo tengo claridad de que presenté la verdad como debe ser. Él no se cuestiona que él había sembrado mal, ¿no? ¿Podríamos decir así, pastor? Claro, él dice: yo les enseñé lo que tenían que saber. Ajá. No hay duda de eso, no lo cuestionan. No me vengan No vengan con historias. Ajá, sí. Ahora dice: yo les enseñé el evangelio, el único que existe, no hay otro evangelio. Dice, y él lo presenta, dice: fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. No hay cuestiones de decir no sabíamos, Sí. como en otros casos en que le preguntó y dijo: ¿y qué pasó? Y ellos: pero ni sabíamos de este tema. Pero acá no, acá no hay excusa. Habían sido doctrinados Correctamente. Ajá. Y habían aceptado y habían actuado y estaban felices en lo que estaban, como en esta nueva vida en la que eran justificados por la fe. ¿Sabes lo que me viene un poquitito, pastor, lo que algunas veces ha pasado? De esas preguntas de cuando una persona, después que aprende cierto el mensaje, se bautiza y entonces es llevada, se va, ¿no? Por cualquier viento de doctrina rara. Sí. Y entonces después, o pasan los años, y dice: no, lo que pasa que, o pasan los meses, y dice: lo que pasa es que a mí me bautizaron y yo no estaba preparado, Exacto. o no fui bien. Es decir, el tema es que no siguió, ¿no? ¿Qué podemos decir? No siguió fortaleciendo Exacto. su decisión y no siguió fortaleciendo la enseñanza que había aprendido, ¿no? Exacto, hay excusas. Hay excusas. Se trata de dar explicaciones cuando uno se separa. Ajá. Pero aquí en la lección, en la pregunta dice: ¿cómo estás tú? ¿Cuántas veces te has sentido seguro o demasiado confiado en lo que conoces, lo que crees? ¿Y cuán cerca estás ahora de equivocarte o de tomar un camino equivocado? Dice: cuando empezamos a sentirnos demasiado confiados, demasiado seguros, y empezamos a confiar en nosotros mismos, se debe prender una luz amarilla, por lo menos, Intermitente. diciendo: cuidado, que puede haber una piedra en el camino. Ajá. Y él agrega ahí, ¿no? Dice, la pregunta es fuerte, dice: ¿quién os fascinó? Claro, la pregunta es como diciéndoles: ¿quién hizo más énfasis que yo en esto, en algo diferente? Porque fascinar allí aparece como una expresión de que los entusiasmó, los atrajo, pero los atrajo de una forma tan fuerte, y hasta da la idea de que él atribuye a que Satanás sea el causante, no persona. Claro. Sino que el énfasis que ellos recibieron era tan grande que solo el enemigo de las almas podía hacer esa fascinación de los Gálatas. El autor dice allí, en la última parte del primer párrafo, dice: Pablo no se detiene allí, hablando de la necedad, ¿no? De actuar neciamente, dice: sin mente, habla el autor, ¿no? Pablo no se detiene allí, dice que como estaban actuando tan neciamente, él se pregunta si algún mago les echó algún ensalmo. Sí. ¿Quién os fascinó? Dice: los ha hechizado. Bueno, nos quedamos aquí con simplemente la introducción de la sorpresa que Pablo tiene, ¿cierto?, frente a lo que él esperaba de los hermanos de Galacia, de Gálatas, justamente la carta a los Gálatas. Él expresa allí, ¿cierto?, su sorpresa, que los frutos del Espíritu, o los frutos que él esperaba, ¿cierto?, digno del Evangelio, no se estaban dando. Nos quedamos con esta introducción y entonces pues seguimos en el siguiente bloque.